Buenas noches, mi nombre es José Rogelio Hernández Vázquez, Filosofía Jurídica, Actividad 4, Proyecto Integrador. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es un documento histórico que establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. El preámbulo de la Declaración establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. También enfatiza la importancia de proteger los derechos humanos por un régimen de derecho para evitar la rebelión contra la tiranía y la opresión. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Es una forma de organizar un Estado en base a una ley suprema, la Constitución, que asegura al pueblo la igualdad, el goce de sus derechos naturales, el respeto a su dignidad humana y límite de los poderes del Estado, diferenciando entre poder constituyente, propio del pueblo soberano para darse una constitución y poder reformarla, y los poderes constituidos que gobiernan en base a ella, limitados unos por otros y son elegidos por la mayoría popular. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulada? Las minorías en el contexto de la Constitución se refiere a grupos de personas que son numéricamente inferiores en comparación con la mayoría de la población. Estos grupos pueden tener características étnicas, religiosas, lingüísticas o culturales diferentes de la mayoría. Aunque existen varios tipos de minorías en el derecho internacional, los derechos de las minorías se centran principalmente en las minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas. Esto se encuentra estipulado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo cultural implica un profundo amor y compromiso hacia la cultura, la historia y los valores de la patria. En la actualidad, el patriotismo cultural se manifiesta de diversas maneras en la sociedad, como son eventos cívicos en la sociedad, exhibiciones culturales, símbolos patrios, participación en actividades de voluntariado, respeto por las leyes y valores nacionales. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad, son un conjunto de normas y principios que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y están enfocados en la paz, el medio ambiente y el progreso. Estos derechos buscan responder a las necesidades globales y colectivas, como el derecho al desarrollo sostenible, la autodeterminación de los pueblos y la protección del medio ambiente. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son intereses o derechos que pertenecen a grupos, categorías o clases de personas unidas por su relación jurídica de base. Estos derechos son transindividuales y de naturaleza indivisible. Se reconocen para proteger los intereses y la identidad de colectivos, como los pueblos indígenas, las minorías, las mujeres y las personas discapacitadas. En términos legales, los derechos colectivos se encuentran estipulados en la Constitución y en diversas leyes y normativas que protegen los derechos de estos grupos. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También es la diferencia de intenciones, decisiones y acciones entre las que distinguen como propias y las impropias, cultural o universal. Se distingue la ética ya que esta es una moral transcultural o universal, aunque suelen confundirse. La ética y la moral son la misma ciencia, solamente que existe una ética íntima que se integra por normas de carácter religioso, que solo a cada hombre interesa, y otra social que mira a la conducta de los hombres que afectan los intereses de sus congéneres. Es moral social el derecho.